7 de la noche. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de adicciones donde conversaremos acerca de qué hacer con un familiar adicto. Un espacio propuesto por el colectivo Aquí y Ahora para compartir un poco con las personas y empezar a brindar información necesaria para el abordaje de la adicción. Sabemos que es una problemática compleja, que muchas veces nos afecta a todos como seres humanos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, y en ese orden de ideas hemos pensado en desarrollar una serie de capacitaciones y una serie de conversatorios donde podamos, a través de nuestra experiencia como profesionales en el tratamiento de las adicciones, poder generar información valiosa para todos ustedes. Así que bienvenidos, gracias realmente por estar acá. Mi nombre es Simón Mejía, yo soy psicólogo, terapeuta en adicciones, con formación en logoterapia clínica y estudios de maestría en psicología clínica. Hago parte del equipo terapéutico del colectivo Aquí Ahora hace alrededor de casi 5 años y hoy me acompañan Gladys y María Cristina, que también son parte de nuestro equipo de intervención familiar. Entonces, adelante Gladysita, si quieres presentarte. Abre tu micrófono. Dale clic, activar. Buenas noches, mi nombre es... Adelante Gladysita. Sí. Buenas noches, mi nombre es Gladys Granados de Rodríguez. Pertenezco al colectivo hace ya 24 años. Soy coordinadora de familias de Plan Soporte, que es un proceso que se tiene en el colectivo una vez los muchachos hacen su proceso de recuperación en el internado. Se hace un seguimiento después durante un año para apoyar a las familias en esta adaptación de los muchachos a su vida corriente. Gracias, Marcia. Gracias, Gladysita. Y también nos acompaña María Cristina. ¿Quieres presentarte? Adelante. Sí, yo soy María Cristina Riveros, soy psicóloga, pues digamos psicóloga clínica, y mi trabajo y especialización está en la terapia de familia y en la terapia de pareja. También he tenido formación en adicciones. Gracias, María Cris. Bueno, muy bien. Estamos contentos de compartir nuestra experiencia con ustedes. Nuestro trabajo diariamente es asesorar las familias desde esta parte inicial de cómo abordar este problema. Luego, lo que es la terapia familiar como tal, parte de la solución y el acompañamiento posterior que brindamos a las familias en nuestro proceso. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante, es qué hacer con un familiar adicto. Entonces, para eso vamos a hacer un abordaje integral, entendiendo la adicción como una enfermedad que tiene manifestaciones en todas las áreas de la vida y que una de las manifestaciones más importantes tiene que ver con la manifestación familiar. En ese orden de ideas, todas las familias donde hay una adicción presentan dinámicas familiares que pueden favorecer al mantenimiento del consumo como tal o también pueden favorecer a la búsqueda de recuperación. Inicialmente les vamos a contar un poquito de cómo se vive una adicción a nivel familiar, cuáles son los sentimientos que aparecen, cuáles son aquellos síntomas que nos pueden permitir evidenciar que hay un problema de adicción en nuestra casa y vamos a ir tratando de contarles cómo lo abordamos. Entonces, inicialmente podemos hablar de que la adicción aparece como una manifestación de un consumo de sustancias problemático. Empezamos a darnos cuenta que los comportamientos de ese familiar o ser querido cambian, no podemos encontrar alguna sustancia en su cuarto o ver un comportamiento completamente diferente en él, y eso nos empieza a generar sospechas. Hasta que un día nos encontramos con que esto es una realidad, nos damos cuenta de que la persona está consumiendo sustancias o está teniendo problemas con el alcohol o cualquier otro tipo de adicción, y ahí pasa algo muy importante a nivel familiar, y es que se generan una serie de reacciones que son importantes de entender
y de saber cómo podemos utilizarlas a nuestro favor. Entonces, en este momento quisiera que Gladysito o María Cristina nos cuenten un poco acerca de cuáles son esas primeras sensaciones, cuáles son esas primeras emociones que se despiertan cuando nos damos cuenta de que en nuestra casa hay un problema de consumo de sustancias. ¿Quién quisiera iniciar? Si quieres, comienzo. Yo creo que, pues teniendo en cuenta que cada familia es particular y reacciona de diferentes maneras frente a los problemas que se le presentan, sí creo que, digamos, el conocimiento o el reconocimiento de un problema de adicción genera crisis recurrentes dentro de los sistemas familiares porque evocan digamos, como un caudal de emociones, como el miedo, la angustia, la incertidumbre, la confusión, la tristeza, la ansiedad en todos los miembros de la familia. Son momentos muy difíciles que digamos, que traen consigo también como una respuesta muy frecuente inicial que es como la negación. No sé si Gladysita nos quieras comentar un poco de la negación. Sí, ese es el primer paso, porque ninguna familia está preparada para enfrentar una situación sobre todo de un hijo que entre en esta problemática de la adicción. Entonces, mi hijo no puede ser imposible, está en un buen colegio, se ha criado bajo valores, tenemos una familia perfecta, entonces eso no puede suceder. Entonces, al pensar así, nos enfrentamos a que al negarlo, le estamos dando más tiempo, y es un tiempo precioso que se va perdiendo, porque mientras tanto el muchacho o la persona va consumiendo más. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que enfrentar la situación y ser amorosamente, pero muy radicales, y poniendo unos límites muy claros y exigiendo que busquemos ayuda, y una ayuda profesional, una ayuda competente para tratar el tema. Yo también he visto que la negación, digamos, se presenta como parte de un proceso de aceptación. O sea, es como, yo pongo una metáfora, como una máscara que uno se pone de oxígeno para aceptar algo que es inaceptable, ¿sí? Entonces, y que de una u otra manera tiene una función también en ese momento, en la persona que lo niega, porque creo que se da de lado y lado, lo niega quien está en consumo y lo niegan también los familiares que están involucrados en la situación, ¿no? Y lo niega el que está en consumo porque pues quiere salvaguardar su imagen, a lo mejor porque es la oveja negra y no quieren que se reitere con la evidencia de su consumo el rol. También pues porque el consumo de una u otra manera ha sido funcional, ha sido una estrategia que ha usado, y en ese sentido pues no quiere como desprenderse de eso que ha encontrado que le puede ser útil. Yo creo que los papás también lo niegan de una u otra manera, por lo que decías tú, Gladysita, y es que es muy difícil aceptar y genera demasiada culpa, como digamos, se reviven muchas culpas y muchas preguntas cuando los padres saben del consumo de un hijo, o cuando un esposo o una esposa sabe del consumo de su cónyuge. Así es, así es. Entonces esa negación también empieza a generar un montón de preguntas, como ¿por qué a mí? ¿Qué faltó? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? ¿Pero qué hice yo? ¿Pero será que es que no le puse suficiente atención? Y una de esos síntomas que acompaña la negación es una culpabilidad, ¿sí? Es muy común que cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema en nuestra casa, empecemos a sentir que estamos mal nosotros, que hicimos algo mal, porque siempre ponemos la vida como que
Si nosotros hacemos lo correcto por nuestros hijos, por nuestros familiares, entonces creemos y damos por hecho de que van a ser personas exitosas, que van a ser personas funcionales, que no van a tener problemas de este tipo, porque hay un tema moral de por medio, y es que el consumo de sustancias psicoactivas siempre ha sido considerado como una deficiencia moral, siempre ha sido considerado como un pecado, ha sido considerado como un mal hábito, como un vicio. Escuchamos mucho aún en estos tiempos la palabra es que es vicioso, es que le gusta mucho el vicio, y realmente nos hemos dado cuenta, pues a través de la investigación y de los años de experiencia, de que no tiene que ver con un vicio o una deficiencia moral, tiene que ver con un problema psicológico muchas veces originado no necesariamente por la responsabilidad de la familia. Así que la culpa nos impide realmente tener la capacidad de buscar ayuda, porque esa misma culpa nos va llevando a querer ocultarlo, a querer justificarlo, a darle como la razón a otra serie de justificaciones, y no nos permiten entender que lo importante en el momento es buscar soluciones. Entonces ahí es donde nos invade la tristeza que ahorita María Cristina y Gladysita comentaban, las crisis familiares, porque la culpabilidad es un estado emocional que no nos permite asumir responsabilidad, sino que nos lleva todo el tiempo es a cuestionar y a pelear con la realidad. Por eso uno de los pasos más importantes, y quiero que hablemos por unos minutos de esto, es que podamos contarle a todas estas familias que nos acompañan hoy cuáles son los tips para romper con la culpa y la negación y empezar a hacer del problema algo propositivo o una respuesta acertada frente a él para buscar la recuperación del familiar. ¿Qué creen ustedes que funciona para que las familias pasen de esta negación y esta culpa a la aceptación y hacerse cargo? Yo creo que en primer lugar, como salir, digamos, o hacer un cuestionamiento a una serie de creencias o de ideas, una de ellas que tú acabas de nombrar y es o todas están matizadas con el estigma del consumo. Entonces, creo que cuando uno piensa que este problema puede surgir en cualquier momento y en cualquier familia, y no como durante mucho tiempo incluso se marcó como que era derivado de familias disfuncionales, ¿sí? Yo creo que es un problema que se puede presentar en cualquier familia y que en ese sentido, digamos, lo que requiere y surge dentro de un sistema familiar muchas veces como una voz de cambio de muchas pautas relacionales que se pueden estar dando dentro del sistema. O sea, el síntoma, la adicción, cuestiona el sistema familiar. Y en la medida en que cuestiona el sistema familiar, posibilita el cambio. Entonces, creo que cuando uno tiene como esa visión esperanzadora y no como catastrófica de que hay consumo y entonces esto es como el acabose, mi hijo ya va a terminar en la calle y entran como en una desesperación muy grande. Creo que sí es importante, digamos, poder ver qué nos dice esto y qué tenemos que cambiar todos. Entonces creo que eso implica y obliga a salir de la visión individualista de pensar que quien tiene que abordar el problema es la persona que tiene el consumo, para ir a la idea de que son todos los integrantes de una familia los que tienen que involucrarse en el proceso de cambio. Claro, claro, porque otra de las posturas es echarle la culpa al que tiene el problema, y a veces pasa que no nos culpabilizamos al otro, sino que le echamos toda la culpa y todos se van en contra y es una decepción para la familia y cómo puede pasar esto, y entonces eso no permite que asumamos una posición responsable frente a que también todos hacemos parte de una dinámica familiar y tenemos que apoyarlo. Gladysita. Es que una de las cosas graves que hay en esta situación es que el muchacho consume porque encuentra buenos resultados. Aunque es una estrategia
que lo va a llevar a cosas más graves, pero le sirve según su personalidad, si es tímido, si no tiene aprobación de su grupo, si cualquier dificultad que él tenga, la ha podido trabajar a través del consumo. Pongo un ejemplo, un muchacho que va a una fiesta y le cuesta sociabilizar, relacionarse con una niña o algo, se toma unos tragos y ya se desinhibe y solucionó ese problema. Y así en todos los aspectos. Entonces, ellos encuentran ahí una forma de pasarla bien. Y otra cosa que nosotros hacemos como papás es permitirles que nos parece normal que el hijo no, que haga fiesta en la casa, que beba, para que aprenda, porque cuando salga ya sepa beber. Eso lo he oído en muchas familias. Y qué delicado es ese punto, porque qué tal que aprendiendo le guste y se quede. Ese es un punto muy delicado. Sí, bien. Hay una interesante pregunta en el chat y nos preguntan si es la familia, el núcleo familiar como tal el que hay que abordar el problema o toda la familia extensa. Nosotros creemos que la intervención que más sirve es la del núcleo central inicialmente. Una de las formas de romper la negación es confrontar la situación. Hay personas que se dan cuenta de que hay un problema en la casa y se demoran años en lograr pedir ayuda, porque dicen que esto es pasajero, esto de pronto es porque está en la adolescencia, esto de pronto es porque tiene un problema muy fuerte, esto de pronto es porque está deprimido, esto de pronto es porque terminó con la novia. Entonces la negación hace que justifiquemos la realidad, no veamos con claridad lo que está sucediendo, entonces como que, ay no, vaya usted que habla mejor con él y dele un consejo. Dele un consejo, hable con él para que se ponga las pilas. Entonces son formas de no tomar acciones directas que nos permitan facilitar el cambio. Nosotros creemos que una de las mejores maneras de romper con la negación es confrontar la situación. Hagamos una reunión familiar, bueno, mire, nos dimos cuenta de esto, qué está pasando, desde hace cuánto, cómo podemos apoyarte, poner sobre la mesa de manera inmediata como la opción de hacer algo. María Cris, ¿ibas a decir algo? Sí, como complementando un poco lo que tú dices, el tema del acostumbramiento de la familia a la adicción me parece que es de lo más complejo porque va ganando, digamos, como mucho espacio y mucha justificación y mucha naturalización y normalización del consumo que por lo menos yo lo veo cuando me aboco a hacer una orientación en este sentido a los padres que tienen es miedo de confrontar a la persona y de decirle que no pues que tienen que hacer algo, ¿sí? Que es necesario hacer algo en ese momento o que esta situación ya no la van a aceptar porque la han aceptado durante muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, ahí creo que es cuando más les cuesta trabajo convocar a una conversación, porque sí creo que es importante convocar y a través de, digamos, por un lado, yo recomiendo como hablar de los efectos que el consumo ha tenido en la vida de las personas y que a veces como que no lo ven, o sea, mira, dejaste el estudio, mira, has descuidado tu apariencia personal, estás cada vez más solo y encerrado en tu cuarto, has perdido tu trabajo, o sea, como muchos elementos que la persona a veces no ve, pero también que hablen como familia de los efectos que ha tenido el consumo en la vida de cada quien. Yo he estado muy angustiada, yo he estado muy preocupado, y que, digamos, puedan desde allí poner como un límite claro y que puedan ayudar a la persona a tomar una postura frente a lo que está sucediendo y con firmeza, porque creo que muchas veces, como decía Gladysita,
en algún momento, las personas esperan que quien tiene el problema de adicción sea quien diga, yo quiero salir de este problema, y eso muchas veces no va a suceder. Quienes van a poder, porque así como la familia se tarda en ver un problema de adicción, creo que también son los primeros en que pueden reconocer como los efectos negativos que el consumo ha tenido en la vida de esa persona, porque la persona generalmente va a decir, yo lo puedo controlar, esto no se sale de mis manos, esto no es un problema. Entonces sí me parece muy importante como que la familia pueda en esa conversación, digamos, unirse en contra del problema, no en contra de la persona, sino en contra del problema. Una cosa es la persona y otra cosa es el problema. Así es, entonces con eso queremos darle apertura a la segunda parte de esta charla, y es qué postura debe asumir la familia, qué vamos a hacer, cuál es la postura que más nos sirve a la hora de querer que una persona se recupere. Es decir, existen múltiples posturas que puede tomar la familia cuando se da cuenta de que una persona dentro del núcleo está consumiendo o está teniendo problemas con cualquier tipo de adicción. Una de esas posturas puede ser la negación, la justificación, esperar a ver qué pasa, todavía no está tan mal, vea que le va bien en el estudio, mire que todavía trabaja, él todavía es respetuoso. Es que empezamos a comparar la adicción como con lo que tenemos como imaginario de adicción, que es un hombre que ya está en la calle, llevado, y no entendemos que ese hombre que está en la calle llevado, pues inició consumiendo una sustancia en su casa y con todas las comodidades y la vida funcional. Tenemos que entender que la adicción es un proceso, y que la recuperación también lo es. Entonces, ¿cuál creen ustedes, Gladysita y María Cristina, que es la postura clara que debe asumir la familia cuando se da cuenta de que tienen un problema, o cuando ya saben que tienen un problema? ¿Cuál es la postura que desde nuestra experiencia creemos que más funciona para buscar la recuperación de la persona con problemas? Pues ahí la postura, como decía María Cristina, una vez después de haberlo hablado en familia, de haber aclarado y de haber hecho ese reconocimiento de que ya sabemos de que esto no es ningún tabú, de que ya se sabe que está consumiendo, es buscar una ayuda profesional, hacer que con amor, pero también con presión, porque es que el muchacho empieza no a hacer promesas, no, es que yo voy a cambiar, es que yo la puedo dejar, es que yo eso lo hago solo, es que no sé cuánto, y la familia le cree. Entonces, así como buscamos médicos para cualquier enfermedad de nuestro hijo, tenemos que buscar un profesional que se le haga una valoración. Eso no quiere decir que ya lo van a internar, no. Si no hay necesidad, se le hará un proceso ambulatorio. Se ha visto el caso en que muchas veces el mismo muchacho, después de hacer un ambulatorio, pues durante el ambulatorio se da cuenta que no puede dejar su adicción. ¿Por qué? Porque le gusta, porque la necesita, porque así se ha formado. Entonces, en ese momento se decidirá, y ellos mismos dicen, no, yo sí necesito que me internen, que me den una ayuda más profunda, que me apoyen, porque no he podido. Y como cualquier sustancia que se consuma, mientras que el muchacho no tenga la voluntad de dejarla, se convierte en una adicción. Y bueno, ahí va a ser un comentario chiquito de que hay muchas familias dicen, ¿cuál es la droga más mala? ¿Cuál es la más perjudicial? Y yo duré mucho tiempo pensando en eso, ¿no? Hasta que una vez oí a Efrén que decía que la más mala es la que al muchacho le guste. Y es una cosa muy cierta. La que le guste es con esa se queda, porque es la que le sirve. Sí, yo creería que hay varias, digamos, varias ideas frente a cuál es la postura que la familia debe asumir frente al problema. Sería ese punto, ¿verdad? En primer lugar, creo que hay que partir de la idea de que la adicción es un proceso
Entonces, y que como proceso podemos hablar de uso, abuso y adicción. Y que cada una de esas etapas de ese proceso requiere como una intervención distinta, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que a veces en la angustia que se genera frente al conocimiento del consumo, los padres pueden, en una etapa de abuso, tratar al hijo ya como un adicto, y eso puede perjudicar mucho, digamos, el acceso a tratar, pues a tratar terapéuticamente ese tema del uso, ¿sí? O puede que esté en una etapa de adicción y los padres quieran seguirlo tratando como si fuera solamente un uso social o experimental. Entonces yo creo que sí, lo que decía Glaicita es muy importante, de pensar en una ayuda especializada que nos pueda, digamos, hay alguna pregunta ahí que dice, ¿qué pautas me pueden a mí mostrar? ¿Qué pautas se le pueden dar a una familia para identificar que un consumo se está saliendo fuera de control? Y yo creo que esas pautas, digamos, detectar esas pautas o que alguien las detecte en una valoración es muy importante, ¿sí? Pero si uno ve que descuida su apariencia personal, que sus amigos son más ahora amigos de consumo, que no amigos, digamos, al margen del consumo, que, digamos, que descuida su estudio, que se aísla, que empieza a rechazar como todo movimiento familiar que se vaya a hacer, que vamos donde la prima no sé qué, no, no quiero, no quiero. Son cosas que uno tendría que tener como esa sensibilidad para poder decir, a lo mejor esto se está saliendo del control y requerimos buscar una ayuda. Uno como papá muchas veces no sabe exactamente cuál es la ayuda que necesita. Eso me parece por un lado muy importante. Por el otro, creo que la ayuda no solamente la tiene que buscar, como voy a buscarle un psicólogo para mi hijo, sino, o para mi esposo, sino que muchas veces uno tiene que pensar, tengo que buscar una ayuda para mí como mamá, o para mí como esposa, o para mí como esposo, porque en este tema se genera muchas veces como en el afán de, digamos, de ser útil en la solución, yo así lo entiendo, se genera una codependencia donde la mamá, el papá o la esposa o el esposo se vuelven como responsables de quitarle el problema al otro, ¿sí? Y eso puede durar mucho, mucho tiempo. Digamos, esa actitud está muy cargada de miedo. Entonces, creo que muchas veces es necesario que no solamente uno piense en la ayuda del otro, que la puede rechazar claramente, sino en la ayuda que necesita uno como mamá, como papá o como esposa o como esposo para abordar la situación de una manera distinta que posibilite el cambio indirectamente, ¿sí? Entonces creo que ese punto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, creo que cuando en una conversación, yo he visto muy efectivo eso, la persona, la familia no le dice al hijo o al esposo, es que tienes que tratarte, sino es que tenemos que entre todos salir de este problema y lo que tengamos que hacer y si tenemos que realizar cambios, nosotros también nos involucramos en el cambio. Creo que es mucho más probable que la persona que se resiste a dejar o a ir a un tratamiento acceda. Yo creo que se resisten y yo lo he ido entendiendo así por el temor justamente de dejar algo que ha resultado demasiado valioso para las personas que consumen y uno dirá, pero ¿qué valor va a tener si lo está destruyendo? Pues como decía Gladysita hace un rato, resulta demasiado valioso porque es una estrategia de afrontamiento que está teniendo
frente a X o Y dificultades y que de alguna manera es como su bastón con el que se está apoyando en la vida. Entonces, por eso temen dejar eso y temen más si piensan que lo tienen que dejar solo. Cuando la familia se unen en ese sentido, me parece que, pues yo he visto mejores resultados en términos de acceder a un proceso. Totalmente, totalmente. Entonces, para resumir un poco, la familia debe estar dispuesta a apoyar a la persona que tiene problemas de adicción, abierta a un tratamiento, a un proceso, abierta a buscar ayuda. Debe también como facilitar ese cambio, haciéndose partícipes de esa decisión. Y segundo, la postura frente al consumo debe ser muy clara. No se puede normalizar el consumo de sustancias, no se puede normalizar. Es decir, sabemos que estamos en una sociedad donde el alcohol es una costumbre, estamos en una sociedad donde inclusive ahorita la marihuana se está volviendo un tema de uso medicinal, un tema de legalización en muchos países, ya seguramente pronto en Colombia, pero nosotros no podemos creer que porque políticamente, socialmente o por costumbre eso es un tema aceptado, sea bueno. Muchas cosas socialmente aceptadas que son muy malas. Necesitamos tener la conciencia de qué queremos para nuestra familia y debemos tener muy claro que el control del consumo no existe. Es decir, nosotros como profesionales de la adicción entendemos que la adicción no tiene un punto de control. Se consume o no se consume y que tiende a ser progresivo. Cada vez más, claro. Seguramente la persona al principio no va a tener un montón de cambios negativos ni va a destruir su vida en unos pocos meses, no. Pero poco a poco la persona va incrementando porque científicamente está comprobado que la adicción va generando dependencia, que la adicción va haciendo procesos neurobiológicos donde el cerebro tiene algunos cambios, físicamente se generan unas reacciones y psicológicamente hablando. También hay una ganancia, ahorita María Cristina lo decía, es decir, básicamente lo que produce el efecto de una sustancia psicoactiva cualquiera o de cualquier adicción es sensación de placer. Así que muchas veces cuando tenemos problemas en la vida, dificultades, tristezas, emociones, cualquier cosa que no sepamos manejar, entonces la adicción, el consumo de sustancias se va a volver una estrategia de afrontamiento que nos permite suavizar, descargar el malestar y eso va tomando pues como un lugar en mi vida que me hace incurrir y repetir la conducta. Entonces nosotros tenemos que entender que la postura más clara que debe tener la familia es no a las drogas, no al alcohol, es decir, tiene que ser muy claro, es de nada de aceptación. Y necesitamos entender que eso requiere de una valoración. No necesariamente todas las personas que consumen necesitan internarse, no es así. Lo que nosotros hacemos en colectivo básicamente es una valoración inicial, nos sentamos con la familia, con la persona que tiene el problema, lo escuchamos, hacemos algunos test, creamos una evaluación, un diagnóstico y de acuerdo a eso diseñamos un tratamiento para cada necesidad. ¿Cuándo se necesita internar una persona? Cuando su consumo lo ha llevado a un nivel de disfuncionalidad evidente, donde hay una dependencia de la sustancia, una frecuencia alta y un consumo alto, y cuando ya las áreas de su vida se ven afectadas laboralmente, académicamente, familiarmente, la comunicación, entonces cuando vemos que necesita un contexto tranquilo para poder pararse interna, cuando no, lo que hacemos es apoyar a través de procesos ambulatorios, inclusive ahorita también tenemos un proceso online 100%, donde la persona desde internet puede recuperarse a través de una plataforma web con contenidos que pueden adaptarse a esas características. Entonces también hay que desdramatizar un poco lo que implica la recuperación, porque la gente cada vez que piensa en recuperación, piensa en un centro de rehabilitación, piensa en un encierro, piensa en un cambio de vida drástico, y realmente no tiene por qué ser así. Abordar un problema de adicción tiene que ver con abordar el problema psicológico de la persona, con empezar a hablar sobre qué hay detrás de eso, sobre cómo se está sintiendo, sobre qué lo ha llevado, sobre cuáles son las dinámicas familiares que han contribuido a esto, y es un ejercicio en el cual empezamos a trabajar. Así que la postura de la familia debe ser principalmente
confrontar la situación, estar dispuestos a colaborar y buscar ayuda profesional para lograr saber cómo manejar. La visita, ¿ibas a complementar con algo? El colectivo tiene una gran ventaja y es que tiene muy en cuenta en cuenta la familia. Nunca se piensa en que se va a sacar al muchacho o al adulto, al que sea de la adicción como tal, sino que se tiene en cuenta toda la familia. Por eso se hace esa terapia que hace María Cristina en su familia, durante todo el proceso que está en su internado, para trabajar con la familia, para prepararla para cuando salga una vez del internado, que pueda tener una vida lo mejor posible. Porque lo importante de este proceso del colectivo, que es que la persona, después de dejar de consumir, tenga una buena calidad de vida, tenga un sentido en su vida. Porque la persona puede dejar de consumir, la encerramos y deja de consumir, pero va a tener una vida desesperada, va a vivir amargado, va a vivir mal. No, la idea es que la gente salga y pueda tener una vida feliz y pueda tener relacionarse y conseguir amigos. Y se ve, uno ha tenido la experiencia con personas que ya han salido, que ya participan de reuniones donde hay consumo, donde hay alcohol y ya no les interesa porque ya valoran su recuperación, ya se han concientizado de lo que eso implica, haber ganado ese terreno de vivir en abstinencia. Y eso es lo importante, llegar a ese punto, que es lo que el colectivo logra trabajando con todas sus dificultades que tengan de personalidad, de todo, se le trabaja en todo sentido. Muy bien. ¿Qué tipo de tratamiento, hablando de eso, María Cris, qué tipo de tratamiento, qué tipo de profesional, qué tipo de institución, qué tipo de lugar tiene que buscar? Ya una vez confrontamos, asumimos postura y llevamos a que la persona acepte una ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda profesional requiere una persona con problemas de adicción? Yo creo que básicamente especializada, o sea, buscar ayuda especializada. Yo creo que digamos, cuando hay un problema de adicción, muchas veces veo que las familias pierden como un buen tramo de tiempo metiendo a la persona con un psicólogo clínico que sabe de muchas cosas, que maneja muchos elementos claramente, pero que no tiene los elementos propios del manejo de las adicciones. Y ahí duran en un tratamiento 2 años, 3 años, y creo que a veces hay que ir es directo a la ayuda especializada, saber, digamos, que, digamos, que este problema específico, el problema de las adicciones, genera o requiere, digamos, de tratamientos o de intervenciones terapéuticas que contemplen, claro, el trabajo en la personalidad, el trabajo digamos, en el sentido de vida, como decía Gladysita, pero que también aporten elementos para el manejo mismo de la adicción. Entonces requiere un equipo interdisciplinario donde esté el psicólogo clínico, donde esté el psiquiatra, pues muchas veces requiere, digamos, el desmonte de las drogas o requiere tratamiento psiquiátrico o también, digamos, muchas veces se ha generado ya lo que se denomina un trastorno dual, ¿sí? Que es el problema de la adicción más un trastorno de ansiedad, más un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno, digamos, de otro tipo, de otro orden, y eso requiere como el complemento en el equipo interdisciplinario del psiquiatra, el trabajo con familia, el orientador o el psicoterapeuta familiar es fundamental porque, digamos, yo lo que veo es que en un proceso, cuando una persona empieza a trabajar su tema, empieza a ver como una reconfiguración en la identidad de esa persona, empieza a verse a sí mismo distinto, ¿sí? Empieza como a desplegar
muchos aspectos de sí mismo que se fueron como escondiendo o se fueron dejando en el proceso de la adicción. Pero eso, digamos, al reconfigurar la identidad de uno como somos seres relacionales, eso implica que los demás miembros de la familia también reconfiguren su propia identidad. Porque si un chico, voy a poner un ejemplo, con una madre súper sobreprotectora, codependiente y que está encima de él todo el tiempo, y va cambiando y se va a individuar, y la mamá no trabaja este aspecto, pues eso va a ser, digamos, un impasse en el proceso de rehabilitación de esa persona. Entonces, creo que es una ayuda especializada, claramente. De acorde a los recursos económicos que se tengan, acorde a las posibilidades que hayan en los diferentes sitios, pero creo que tiene que ser una ayuda especializada, una ayuda que garantice como en el proceso la integridad de cada uno de los seres que conforman esa familia, sí, que no vayan a ser atropellados. A mí me parece eso fundamental, porque uno escucha unas historias tan fuertes y tan duras en relación a tratamientos o a intervenciones donde digamos, lo que menos cuenta es eso esa integridad de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, es como recibir un maltrato para dejar el consumo y creo que no, eso no conviene, no es sano, no es bueno. Básicamente eso, Simón. No sé Muy qué. bien. No, no, súper completo. Me parece que eso reúne como todos los requisitos para un buen tratamiento, el trato digno, la intervención profesional, integral, que aborde la familia, que aborde la parte física a través de la psiquiatría, la parte psicológica, porque creemos que funciona cuando logramos abordar todo el núcleo familiar y la adicción. Bien. Y entonces, digamos que recapitulo. Primer paso, romper con la negación, confrontar la situación, hablar del tema. Segundo paso, empezar a generar las condiciones para cambiar, asumir una postura, buscar ayuda, realmente ponerle límites a una persona que está con el problema y casi que la única opción sea buscar ayuda y después de buscar ayuda, iniciar cualquier tipo de tratamiento, sea ambulatorio, internado, bueno, con las diferentes modalidades que hay, lo importante es iniciar el tratamiento y me surge la pregunta de cuál es el acompañamiento que debe hacer la familia cuando la persona ya está en recuperación. ¿Cuál es la tarea ahí cuando inició con el psicólogo o cuando se internó o cuando ya está asistiendo a grupos de apoyo de recuperación? Cuando la persona ya está haciendo algo, ¿cuál es la postura que debe asumir la familia? Porque muchas veces no saben si confiar o no confiar, si apoyar o no apoyar. ¿Qué creen ustedes que funciona más a la hora de acompañar el adicto cuando ya está iniciando un proceso de recuperación y a lo largo del tiempo? La visita. En ese momento, cuando ya se empieza un tratamiento, la familia tiene que ser 100% partícipe de ese proceso. Eso sí es importantísimo. No es poner en la mira ahí al adicto y que resuelva su problema. No, tenemos que involucrarnos todos, hacer caso de todas las normas, de todas las indicaciones de lo que se debe hacer con esa persona en la casa, fuera de que esté interno, porque allá está en una burbuja, pero cuando se sale un fin de semana, todas las normas cumplirlas, ser muy sinceros con la institución y decir fallamos en esto, tenemos estos inconvenientes, qué problemas vive la familia dentro de su núcleo familiar, porque a veces por vergüenza, porque queremos aparentar, entonces tapamos muchas cosas que le sirve al colectivo, en este caso, para trabajar con el adicto. Y a su vez, pues la familia va a recibir también esa retroalimentación y va a recibir esa ayuda
para crecer también al mismo ritmo. Porque yo lo que veo es que como el adicto, por ejemplo, en el colectivo aprende mucho. Eso salen sabiendo. Pero si la familia no tuviera ese acompañamiento que tiene con María Cristina, por ejemplo, Y ¿cómo contigo. harían para, no, tendrían que volverse a estudiar psicología más o menos, porque ¿cómo harían para ayudarlo, para soportarlo, para decir aquí estamos, pero con firmeza, con amor y con límites? Y empezar a tener confianza, porque es que esa persona perdió toda la confianza ante la sociedad, ante la familia, ante todo, pero hay que permitirle que hay que recuperarla, porque para eso se le está apoyando. Muy bien. Queda súper claro que una vez la persona decide buscar ayuda, la familia debe estar dispuesta a involucrarse completamente en su proceso, a trabajar lo que tiene que trabajar y después del proceso seguirlo acompañando porque sabemos que la adicción no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana, requiere de un acompañamiento posterior. Esto es un tema de que a veces puede demorarse meses o años en lograr el éxito en la recuperación y así es muy fácil entrar pero bien difícil salir, entonces tenemos que ser conscientes de que el acompañamiento debe ser permanente, de que debemos estar todos dispuestos a hacernos cargo con muchos límites, como hemos hecho énfasis el día de hoy, muchos límites, porque no se trata entonces de permitir que esa persona que tiene problemas nos manipule o pase por encima de nosotros o ponga las condiciones que quiera. A veces tenemos que ponernos fuertes, duros, pero siempre con un amor muy responsable. Siempre dirigiendo esa dureza hacia siempre y cuando estés bien, siempre y cuando recibas ayuda, siempre y cuando no consumas, estamos nosotros acá, ¿sí? Y cuando la persona esté en las buenas, estar, y si de pronto no quiere, no puede o lo que sea, tenemos que ser un poco duros a veces y ponerle límites, sin pasar al extremo de abandonar, sino más una postura de responsabilidad frente al problema del otro y haciéndome cargo de lo mío. Entonces, para terminar, y no aburrirlos mucho, vamos a escoger, voy a escoger unas tres preguntitas que han puesto en el chat para que las respondamos. Si alguien quiere que le respondamos alguna más, puede escribir ahí en el chat. Me parece más práctico de esa manera. Y vamos cerrando. Entonces, por acá hay una que me pareció muy interesante. Dice, ¿qué rutas u opciones pueden tomar las familias cuando no tienen capacidad económica de pagar una ayuda profesional? Bueno, es una realidad bastante cercana en nuestro país. Hay mucha gente que no tiene con qué pagar un tratamiento. Ahí la recomendación es a través de la EPS iniciar una ruta de salud mental, donde hay que pedir cita con el médico general o evaluación por psiquiatría y hablar sobre el problema, y ahí pueden remitirlos al tratamiento. En caso de que no, también están los grupos de apoyo, que es, pues la voy a unir con otra de las preguntas que hay, y es qué pensamos de Alcohólicos Anónimos y similares. Los grupos de apoyo han demostrado tener una efectividad muy poderosa, pero no son para todo el mundo. Realmente para llegar allí hay que tener una conciencia y una aceptación ya del problema y la capacidad, por ejemplo, de desintoxicarse sin tener la ayuda, es decir, como a punta de fuerza, entonces mucha gente no lo logra. Realmente para las personas que ya tienen una conciencia y el contexto suficiente seguro para poder parar, funcionan muy bien. Pero la mayoría de las personas que están en los grupos primero han recibido ayuda profesional y luego han llegado a los grupos a consolidar su proceso de recuperación. Entonces son muy buenos, pero no es para todo el mundo. Creo que es importante que haya un proceso previo. Bueno, le voy a dar esta a María Cris y nos ayuda con esta pregunta. Conozco casos de personas que una vez salieron de la adicción, luego se suicidaron, lo intentaron. ¿Qué experiencia tienen ustedes en este campo? ¿Qué recomendarían, María Cris? Esa es una realidad que pues que puede ocurrir, Nosotros la hemos vivido y creo que el acompañamiento de la familia ahí es fundamental, el trabajo con esta, digamos, con la culpa que se genera dentro de la familia,
Yo creo que las familias en esos casos han hecho todo lo que han podido y más por ayudar al hijo o a la persona que llega al suicidio y que es, digamos, finalmente, pues es una elección que la persona ha hecho respecto, digamos, digamos que es una elección que ha hecho y que como tal, lo que yo he encontrado que muchas veces le da paz a la familia, la visita nos puede complementar muy bien esa respuesta, es el poder entender que fue la elección de la persona, que fue como su salida y que como salida me parece que le dio paz. Yo creo que básicamente podría Gracias. decir hasta ahí. Gladysita nos puede complementar ahí esa respuesta y también de una vez, Gladysita, te lanzo la otra pregunta para que la complementes y es, ¿qué hacer cuando la persona no quiere, no recibe ayuda, no acepta, no se niega? Entonces, complementanos esta y nos respondes la otra. Bueno, en cuanto al suicidio, es una situación supremamente difícil, muy dolorosa, pero ahí en ese caso, cuando se ha hecho todo, como dice María Cristina, cuando se ha entregado todo, cuando se ha cumplido con todo, queda esa conciencia tranquila, como que hice todo lo que debía de hacer. No quiere decir que el dolor Que no desaparezca. duela. El dolor está ahí, eso es clarísimo, pero lo hice todo, me entregué, todo lo hice. Ahí ya tiene que venir un proceso de aceptación, hacer un duelo y un proceso de aceptación y nada de culpas, porque ahí vuelven y se repiten las culpas. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque lo obligué, porque lo forcé, porque si no lo hubiera hecho, dejar las drogas, porque he oído que me han dicho, no, hubiera preferido drogadicto y no que se hubiera suicidado. Sí, sí. Eso lo oye uno con mucha frecuencia y se sabe que en el dolor que produce el suicidio, pues lógico, eso no tiene nombre, pero hay que aceptar que es la decisión de la persona y que lo hubiera podido hacer bajo el consumo de las drogas o sin drogas. Es decisión de la persona. Entonces ahí ya tiene que haber una aceptación. Bueno, en cuanto que se llegue el momento y que la persona definitivamente no acepte, ahí sí hay que empezar a quitar beneficios. Son muchachos que están en una situación, si están en una situación económica buena, si tienen una vida bastante solvente, si están bien, empezar a quitar beneficios, poner consecuencias y apretar hasta que, mire, por lo regular, y lo digo con toda la experiencia, ya ellos prueban hasta ver hasta cuándo uno aguanta. Porque mi papá, mi mamá no son capaces, porque no me van a quitar el cargo, la beca que tienen tan buena. Ellos prueban. Cuando ven que lo que se les dice se les cumple, porque hay que hacer compromisos, pero cumplirlos, porque si no esas consecuencias pierden respeto y ahí sí no logramos nada. Pero mientras que se cumplan las cosas y se les exija y se les vaya quitando, así nos duele, se les quiten todos los beneficios, ellos terminan aceptando. Muy bien, Gladysita, muy claro. Poner límites, le decimos a esa postura. Bien, bueno, no, muy agradecido con todos ustedes. Tuvimos casi 100 personas conectadas en esta reunión. Qué bueno poder llevar esta información, que la transmitan. Nos pueden también seguir en nuestras redes sociales, que vamos a estar subiendo contenido acerca de cómo abordar las adicciones. Y pues estamos a toda la disposición. Nosotros servimos para ayudar a los demás y creemos claramente en el propósito de encontrarle solución a la adicción y que las personas puedan tener un sentido de vida. Si algunas preguntas se quedaron por fuera, lo lamentamos y estaremos atentos a través de todos estos medios por los cuales puedan contactarnos para brindarles información.
Nada, yo en lo personal contento de estar acá y bueno, estamos... Simoncito, yo quiero dejar un mensaje que me parece tan valioso y tan claro que siempre se lo digo a Fren, y es que para las familias, yo no soy culpable de la adicción de mi hijo, pero sí soy responsable de su recuperación. Eso es algo que es valiosísimo, que lo debemos de tener presente, que eso y trae muy buenos resultados. Gracias, Gladysita. María Cris, ¿quieres decir algo para despedirte? No, como dar esperanza y comentarles que en algún momento de la vida yo no quise trabajar con adicciones porque pensaba que eso era una puerta giratoria, que la gente entraba y salía y que nunca dejaba el problema. Y lo que he podido vivenciar con el trabajo terapéutico en adicciones es que sí se puede. Chévere, chévere, María Cris, muchas gracias. Sí, hay esperanza, la adicción tiene solución. Cuando logramos abordar este problema de manera integral, podemos ver resultados. Así que si en ese momento alguno de ustedes está pasando por esto o algunos de sus familiares, los invitamos a seguir estos pasos, a buscar ayuda y estamos seguros de que cuando ponemos toda nuestra fe y nuestra intención, logramos recuperarnos y logramos tener una vida útil y feliz. Así que les mandamos un abrazo fuerte a todos. Nuevamente agradecerles, feliz noche, que descansen y gracias por estar acá. No se pierdan nuestra siguiente charla, pronto en nuestras redes podrán verla. Hasta luego, que estén bien. Ay, gracias. Gracias.